Estamos dando inicio a esta segunda jornada del Coloquio Internacional de Amor y Pensamiento, la Guerra Necesaria, con un homenaje a nuestro querido colaborador, parte de la familia martiana y de la familia del CEN, Alejandro Herrera Moreno, recientemente fallecido, pero presente siempre entre nosotros, porque Alejandro no solo fue el amigo de muchos de los que estamos en esta sala, la persona querida desde el punto de vista humano, sino un colaborador invaluable para los proyectos de investigación del centro en los últimos 20 años. Nos acompaña hoy su hermana, María del Carmen Herrera Moreno, que me ha pedido permanecer en el público y con la que tenemos también una relación muy cercana de amistad, de cariño. Y bueno, ella ha accedido a acompañarnos hoy en este homenaje. Alejandro, como ya dije, hacía por nosotros las cosas que no hacía nadie, desde bajarnos archivos de difícil descarga de internet para la edición crítica, para los proyectos de doctorado de muchos de nosotros, hasta producir él mismo una cuantiosa bibliografía, porque fue autor de muchos textos investigativos y además un gran divulgador de la obra de Martí y un acucioso investigador de las fuentes que Martí usó. Pero yo prefiero que David Leiva González, que acaba de defender exitosamente su tesis de doctorado y que fue una de las personas más cercanas a Alejandro en los últimos años, sobre todo, nos hable con un poco de detenimiento sobre sus aportes bibliográficos a la vida, al estudio de la obra de José Martí. Buenos días. En el año 2017 le solicité a Alejandro Herrera Moreno que escribiese unas palabras de homenaje al destacado investigador y amigo Salvador Arias García. Nunca imaginé entonces que recibiría un pedido similar luego de su inesperada muerte en febrero de 2025 y que tendría que cambiar nuestros audios de voz y mensajes de WhatsApp por este ejercicio de distanciamiento que debo hacer ahora de recordar su trayectoria de trabajo. Como Alejandro era tan entusiasta, servicial, inquieto y lleno de proyectos e ideas, cuesta adaptarse al hecho de no poder invitarlo nuevamente a hacer una búsqueda de catálogos, periódicos o revistas del siglo XIX o seguirle la pista a una obra de arte descrita por José Martí. He conocido a grandes estudiosos de la obra del maestro, pero no en todos hallé ese equilibrio martiano entre sed de saberes, bondad, desinterés para compartir lo encontrado, mezclado todo ello con alegría y conversación afable. Esa difícil combinación de cultura y ganas de transmitir lo aprendido sin establecer jerarquías, lo observé sobre todo en la persona de Alejandro Herrera Moreno. Sus descubrimientos vinculados a la obra de Martí están al alcance de todos en su enciclopédica página web geocities.ws/conozca la edad de oro, con 253 biografías de personajes y 124 obras de arte. Sus libros y su pinacoteca martiana pueden ser vistos y utilizados por cualquier usuario desde cualquier latitud del mundo en el sitio de www.patrialibros.org/publisher/11 y en la página www.laedaddeorodejosemarti.com. Cuando trabajábamos juntos en el proyecto de la Edad de Oro en edición aumentada con códigos QR, él sacaba tiempo de dormir para grabar sus videos didácticos y me decía: tengo que grabar mi voz de madrugada, David, porque mis vecinos son muy entusiastas.
Luego iba al gimnasio y su labor de oceanógrafo buceaba en el día en el mar Caribe y por las noches en las no menos profundas aguas de la obra martiana. Más de una vez aprovechó sus congresos internacionales de biología marina para ver obras vistas por Martí en el Prado y me obsequió para mis hijas libros de colorear o cuentos vinculados con la flora y fauna de los océanos. La acción y la palabra, la ciencia y la cultura se interrelacionaban en él para un superobjetivo, la necesidad de enseñar y ser útil. Su trabajo individual era equiparable a una institución de múltiples investigadores. Cada libro mencionado por Martí en la Edad de Oro, cada figura histórica, traducción, cuadro, grabado o escultura, fue localizado en su fuente primaria por Herrera Moreno y expuesta a servicio de todos en la web a manera de biblioteca y mediateca complementaria. Así podíamos tener una noción de todo el universo cultural que fue sintetizado por el apóstol en los 4 números de revista que dedicó a los niños de América. Gracias al trabajo de las fuentes desplegado por Alejandro, podemos entender mejor el talento de Martí, su capacidad asociativa y todo el trasfondo de lecturas, traducciones, vivencias e ilustraciones que hay detrás de muchos de sus textos. Por Herrera Moreno podemos hoy conocer, y considero este uno de sus descubrimientos más sorprendentes, que Martí empleó una novela de Henri de Messe ilustrada por Adrien Marié como inspiración de los cuentos y poemas creados por el cubano para la Edad de Oro, en un impresionante ejercicio escritural de originalidad y redactación de imágenes y trama narrativa. Alejandro siguió la ruta de los grabados de la revista, desde la portada hasta los anuncios comerciales. A través de esa pesquisa nos ilustró que los querubines que anuncian la publicación vienen de un espejo que perteneció a la zarina María Feodorovna y que la imagen de Meñique y el gigante fueron sacados de una edición de los viajes de Gulliver. Y cuando Martí, por su carga de ocupaciones, no pudo encontrar láminas para sus cuentos de elefantes, Alejandro lo auxilió 130 años después y, justificando su elección con el tipo de revistas de ciencias que leía el poeta, expuso los mamuts, mastodontes y elefantes que inspiraron las descripciones martianas. Pero si lo anterior no fuese suficiente, repitió todo ese abarcador estudio de fuentes en otra de las lujosas publicaciones periódicas atendidas por Martí, La América de Nueva York. Para esta investigación localizó el texto o textos originales en inglés que sirvieron de base para los artículos divulgativos, ya sea para explicar cómo realizar un gimnasio en casa o para el empleo y manejo de un revólver que tira fotografías. Al emplear sus conocimientos de estadística utilizados en las ciencias biológicas, Herrera Moreno nos expone cuándo José Martí en el mensuario realizaba una traducción literal o libre y de qué forma mejoraba, sintetizaba o recreaba el texto modelo que le servía de base. Siguiendo el camino empezado por otro gran descubridor de fuentes, Jean-François Bonaldi, Alejandro Herrera Moreno nos demuestra cómo el cronista de las escenas norteamericanas y europeas podía describirnos una exposición de arte en París desde Nueva York. En el último libro que publicara, Tras el desnudo en el salón, de José Martí, Herrera localiza cada lienzo escrito por el poeta cubano y la red de críticos de artes que empleó como referencias para estructurar su modernista artículo en francés, que luego se publica al inglés para el periódico The Hour, hasta que finalmente, con las ediciones de obras completas, se tradujera en su tercera transformación al español. Con este postrero estudio aprendemos también que el héroe nacional de Cuba, en su breve estancia parisina de 1879, visitó el Museo de Luxemburgo, y como nos afirma Bonaldi en un artículo publicado en el Anuario y citado por Alejandro en su libro, a partir de lecturas de Jules Claratier, pudo enterarse Martí con increíble inmediatez para su tiempo del argumento de la última novela inconclusa de Gustave Flaubert y hacerle una hermosa reseña en el periódico The Sun, julio 8 de 1880, mucho antes de ser esta obra traducida y publicada en América. No quisiera terminar sin recordar el talento que Alejandro Herrera Moreno desplegaba para la comunicación y la divulgación de conocimientos, ya sea desde una clase, una ponencia, una conferencia, un audiovisual. Se convirtió en un gran hacedor de presentaciones, carteles y gráficos didácticos que ilustraban sus investigaciones y búsquedas bibliográficas. Prestigiaba los eventos donde participaba. Con su jovialidad característica, estaba siempre presto para cualquier intercambio, sugerencia o pregunta. No pocas veces obsequiaba sus libros y multimedias. En la mayoría de las ocasiones
eran más los favores que recibíamos de él que las ayudas que uno pudiera hacerle. Mirado a grandes rasgos, la trayectoria de Herrera Moreno como investigador martiano no asombra el hecho de que su cuento más estudiado fuese Meñique, pues como el curioso personaje que quería saber dónde se cortaba tanta madera, dónde se picaba tantas piedras o dónde nacía la corriente de agua, para Alejandro era muy necesario descubrir el origen de ese amplio abanico temático de las obras del apóstol. El gigante del cuento pensaba que Meñique era un mago. No pocos lectores piensan que Martí estuvo en la exposición de París o en el terremoto de Charleston. Pero si seguimos el camino de las fuentes que nos muestra Alejandro Herrera Moreno desde su página web, entenderemos que además de la inspiración y la creatividad poética martiana, existía un sedimento de lecturas, traducciones y observación sistemática de obras de artes. En la red de redes nos deja su legado investigativo y todo su trabajo en la Fundación Cultural Enrique Loynaz de Santo Domingo, en compañía de su hija Gretel Herrera Durán. No debe llevarnos a la tristeza su partida, sino el regocijo de haber podido contar con su voluntad de trabajo, su amabilidad y espíritu de alegría. Su voz nos seguirá apareciendo cada vez que escaneemos un código QR de la edición aumentada o visitemos su canal de YouTube, @Alejandro Herrera Moreno 1460, para así aprender de los videos didácticos sobre la Edad de Oro y el trabajo y localización y fichaje de los cientos de cuadros descritos por Martí. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Realmente has hecho un recorrido muy, muy hermoso por el legado de Alejandro, y lo que nos queda es continuar esa obra magnífica y seguir honrando su memoria y su capacidad de trabajo y su amor por Cuba y por Martí. Yo quisiera, a nombre del centro, a nombre de David y en el mío propio, obsequiar a su hermana, María del Carmen Herrera Moreno, un ejemplar de esa primera edición de la Edad de Oro con realidad aumentada que emprendimos aquí con mucho entusiasmo en los días aciagos de la pandemia, pero que sin la ayuda incondicional de Alejandro no hubiéramos podido llevar a buen puerto. Así que le voy a obsequiar a María del Carmen ese ejemplar, y bueno, si ella desea decirnos algo, estamos a su disposición siempre.